Abrazo para vos también, ¿eh? Ya llegó el ministro del Interior, Diego Santilli. Bajamos un poquitito la cortina, querido Santi Palazzo. Ministro, ¿cómo va? ¿Bien? Muy bien. Bueno, yo no sé por qué... Yo soy una persona grande y nos conocemos hace años. Ayer vino Martín Menem y yo lo tuteo finalmente. Y en radio es... Quizá la tele te pone un poco más de distancia, pero... Pero como quieras, Luis. Sí, yo siempre digo, como te salga, no hay problema. La última vez que le pregunté a alguien, se lo pregunté a Massa, que fue la última entrevista que hizo, y me dijo, yo no lo voy a tutear a usted. Yo le dije, pero si nos conocemos de hace no sé cuántos años. Así que mejor no... genera un poco de tensión eso, ¿eh? Como salga, como No, salga. pero, a ver, puede ser una buena discusión, pero la investidura de ministro es importante, ¿no? Y yo, como periodista, consciente de la división de poderes y de la importancia que tiene un ministerio, digo, bueno, está bien que yo le diga al ministro que yo lo trate a usted. Por un lado está bien, sería, si se quiere, lo que marca el protocolo, por ponerlo de alguna manera, Sí. pero también yo soy un tipo distinto, soy un tipo llano, me muevo de manera tranquila, no creo toda esa investidura y la parrafernalia, que Sí, por ahí es lógica, ojo, por ahí es lógica, pero yo me muevo de otra manera, yo sigo siendo el de siempre, por supuesto con responsabilidades superiores, si se quiere, mayores, ¿no? ¿Empezamos a pelotear? Por supuesto. ¿Sale presupuesto antes de fin de año? Debiera salir. ¿Cómo? Muy bien, como salió de diputados. ¿Igual que salió en diputado o con cambios? Mira, el objetivo es que salga como, digamos, el trabajo que venimos haciendo con los gobernadores, con Patricia, en este caso en el Senado, con Martín en diputados, es de tener después de 3 años en la República Argentina presupuesto. Porque el último periodo del gobierno anterior no tuvo presupuesto y los dos del primero del presidente Javier Milei. Eso le da una previsibilidad, le da un camino, le da un ordenamiento a la Argentina, marca un rumbo importante, una ley bases. Fuera de la ley bases, digo, pero el presupuesto es como una ley bases en materia de ejecución y gestión diaria. Así que si sale como está muy bien. Es un gran paso. Si sale como está muy bien. ¿Tiene espacio el gobierno? Me lo dio a entender el presidente, pero yo quisiera más precisiones. ¿Tiene espacio el gobierno para decir, tenemos presupuesto, eso le va a permitir al ministro de Economía ir a negociar, ir a pedir o a negociar o acceder más fácilmente al pago de la deuda y a los créditos que se puedan obtener? Eso está claro. Tener presupuesto no es lo mismo que no tenerlo, ¿no? Tener presupuesto no es lo mismo, incluso para los gobernadores, incluso para la oposición misma, que te dice, bueno, acá está la hoja de ruta del trabajo del año que viene, en materia de inflación, en materia de inversión, en materia de generación de trabajo, en todos los temas que están planteados allí. A partir de ahí voy a auditar, controlar, si vos querés ponerlo en esos términos, desde la oposición, pero desde los gobernadores la previsibilidad de su capacidad de administrar el crecimiento, el desarrollo, los recursos. Está en ese camino. Ok. Entonces... Y ahora, yendo a tu pregunta, y acá permitirme hablar de lo político, porque en lo técnico es Toto Caputo y el presidente de la Nación, por supuesto, el que tiene la visión económica y el que lidera el proceso económico argentino. Obviamente, te da previsibilidad, ayuda a bajar el riesgo país. Fíjate cómo toma los mercados la sanción del presupuesto y inocencia fiscal el día posterior, riesgo país a la baja 560. Todos los indicadores macroeconómicos de la República Argentina en el final de diciembre son todos datos positivos, incluso los laborales, 238.000 puestos de trabajo. Entonces, el neto resultante es positivo entre las bajas y las subas. ¿Viste? Porque si queremos escuchar una sola campana, bajó en tales lugares, tal industria. Sí, es verdad. Sí. Pero lo que es cierto hay es que menos cerraron 20.000 empresas y se perdieron 154.000 puestos de trabajo. Yo no sé cuántas empresas abrieron y se recuperaron más puestos de trabajo. 238.000. Aunque dentro del sector informal. Yo lo que digo es, no, tenés 238.000 trabajos más. Lo que el presidente ha mandado, la modernización laboral, es para... Te voy a poner este número, Luis. La Argentina tiene 23 millones de argentinos con posibilidad de trabajo, de los cuales 6 millones tienen trabajo formal en el sector privado y no se genera uno neto hace 15 años. 3 millones en el sector público te da 9 millones. Y el resto de los 14 millones
Bueno, si vos quitaras monotributo y autónomo, que hay muchas personas que tienen relaciones laborales desde el de autónomo y monotributo, tenés la mitad de la fuerza laboral, 9 millones, en una situación de cero derechos, en una situación de informalidad total. Bueno, el desafío de la modernización laboral no es quitarle derechos al que los tiene, todo lo contrario, es que estos 9 millones, el 50% de la fuerza laboral argentina, consiga laburo formal. Ese es el camino. Ok. Ahora, el presupuesto que sale de diputados excluye el capítulo 11, que tenía varios artículos, entre otros lo de Nore, de Sur, compensación de deudas, que ahí, bueno, habría que analizar a quién le conviene, zonas frías y especialmente aumento del gasto para las áreas de discapacidad y las universidades y el Garrahan. Eso se supone que implica el 0,6, 0,7 del PBI o el equivalente a 5 billones o 6 billones de pesos. Perdón por tanto número, ¿no? El presidente me dijo, yo entendí eso, aunque aprobemos el presupuesto así como está, de alguna manera ese exceso que rompería el equilibrio fiscal lo vamos a reasignar en otras partidas. Pero yo le pregunto a usted, ministro, o a vos, ministro, pregunto, el presupuesto tiene un gasto rígido del 70, qué sé yo, 80%. 85. 85%. ¿Van a utilizar el otro 15% para reducirlo? ¿O van a meter la mano dentro de las propias partidas en el área de discapacidad? Y termino con esto, porque descubrieron que del 1.300.000 asignaciones por discapacidad, o parecido a eso, había 200.000 que están muertos y que no hay que darle nada y que se lo ahorran. ¿Se entiende, no? Perfecto. Déjame separarlo porque lo dijiste bien, pero son dos temas. El primer tema, el presupuesto contiene 85% de jubilaciones, AUH, salud, educación, discapacidad. Los temas centrales, el 85% del presupuesto es eso. Con lo cual, fíjate el margen de fino de maniobra que vos tenés para tener un presupuesto equilibrado, por supuesto, que es la columna vertebral que plantea el presidente Milei. En eso incluye un aumento por arriba de la inflación en las tres temáticas centrales: educación, discapacidad y salud. ¿Por encima de la inflación? Por encima de la salud, por encima de la inflación. Entonces, de nuevo, ¿en qué temas? En salud, educación y discapacidad. Ok. Es un fuerte aumento en esas partidas, con lo cual eso ya está dentro del presupuesto normal y tradicional. En el capítulo 11 está una discusión de los excesos sobre la norma, no contra la norma, de los excesos sobre la norma. Y vuelvo a una discusión que tuvimos hace un año. Una cosa es el nomenclador, estamos de acuerdo, el nomenclador hay que corregirlo, estaba atrasado, etcétera, etcétera. El nomenclador para las pensiones por discapacidad. Exactamente. Y otra cosa es que vos abras y te dé la posibilidad, pongo entre comillas, te dé la posibilidad de que haya 1.600.000 pensionados por discapacidad nuevos. ¿Pero qué pasó en la Argentina? Y el tercer tema es, si hubiera pensiones por discapacidad con personas fallecidas, no puede existir eso. Es un disparate, eso debiera ser corregido. Bueno, eso es un tema que tiene que el área trabajarlo, analizarlo, si es así, bueno, dará de baja las que corresponden. No, y además reasignar otras cosas, ¿no? Porque detrás del negocio de la... No del negocio, detrás de el tema discapacidad hay negocios espurios también, ¿eh? Que la obra social que viene pegada al transporte, que te lo cobran como si trabajara todos los días y va una vez por semana, etcétera, etcétera. No, por supuesto, todo eso que haya que corregir hay que corregirlo, Luis, pero volvamos a lo que el presidente plantea, que para mí es lo esencial. La Argentina viene de décadas de intentar instalar un modelo que no funcionó en ninguna parte del mundo. Ninguna parte del mundo. Entonces, cuando vos mirás a dónde nos empezamos a aparecer, terminás yendo a Venezuela, Nicaragua, Cuba, o sea, lugares donde se han desplomado países que tenían potenciales únicos. Bueno, la Argentina el presidente la llevó a las democracias occidentales, con el liderazgo de Estados Unidos, si se quiere, y su visión sobre Israel, pero es el liderazgo de las democracias occidentales. El presidente plantea el equilibrio fiscal como matriz, ¿para qué? Para no endeudar futuramente a la sociedad argentina. Es el presidente que bajó más de 50.000 millones de dólares de la deuda externa.
pagándola, la tuvo que pagar. ¿Por qué? Porque las condiciones argentinas no le permiten rolear su deuda. Lo que en el término financiero es la renegocio a una tasa mejor, a una tasa más baja. Bueno, la terminaba, si hubiera roleado, la tenías que rolear a una tasa peor. No tenías acceso a los mercados capitales. Bueno, está teniendo ahora el acceso a los mercados capitales, lanzó después de muchos años. Argentina, hace una semana atrás, el ministro de Economía, Toto Caputo. Entonces, puso en caja un país, ordenó un país. Y ese cambio lo pudo hacer con un crecimiento. Con un crecimiento. Ahora es el crecimiento del todo que nosotros queremos. No, queremos crecer más todavía. Porque tiene para muchas más condiciones la Argentina de crecer. Así todo, cuando vos mirás el crecimiento para este año, en un ordenamiento de las variables, ajustes, si vos querés, económico, la Argentina va a crecer. Ahora, vos me decís, crece dispar. Sí, porque, a ver. Heterogéneo. Esa es la palabra, heterogéneo. ¿Por qué? Porque cuando crece un país es porque está creciendo el conjunto de la macro y, en definitiva, el conjunto de la macro es la micro. La macro es el conjunto de la micro. Entonces, si crece, es que algunos sectores crecen más, otros crecen disparamente. Ahora, lo que tenemos que hacer ahora es crecer a la par en todos los segmentos. Es el camino, es el proceso para el 2026. ¿Cuánto tiempo tenés, ministro? Hasta las 11. Hasta las 11:15 estoy. 11. Bueno. Vamos a organizar un poco, reorganizar los temas. Para el que me pone en el chat, no lo comparé con Massa, chicos, no sean... Le dije que a veces uno tiene... ¿Lo tuteo o no lo tuteo? Por ejemplo, con el presidente acordamos que no lo tuteaba. Yo lo tuteo fuera del aire, pero no lo tuteaba por porque sí o por no. La investidura del presidente es Santi Palazzo, vos trata de no meter ruido. Igual te queremos. Nuestro operador mete, ¿viste? Está bien. Sí. No, pero no era tetuteación. En ese momento había mucha tensión con el candidato a presidente Massa. Él estaba muy tensionado. Volvamos al punto. Gracias por escribir, ¿Cómo está el chat? Está fuerte. Defendiendo al ministro. Gracias. A mí no me van a correr ni por... Bueno, vamos a hablar de economía real. Sí. La canasta de gastos de los argentinos cambió porque antes había subsidios y ahora el impacto del pago de servicios en una canasta familiar de la clase media pasó creo que era del 6% al 13%, 14%, 15%. Eso cambió. Sí. Y afectó el consumo e impactó en el consumo. ¿Cómo se soluciona eso? Porque para crecer también tiene que crecer el consumo. Bueno, eso yo digo, trato de ensayar algo, no soy un especialista, no soy como el presidente de la Nación. No, pero está todo el tiempo ahí negociando. Sí creo que hay algo que en esto que estoy todo el tiempo negociando, te lo plantean los gobernadores, todos, de cualquier símbolo político o de color político. Todos quieren que la Argentina crezca, porque si ellos crecen, te voy a dar un ejemplo que me dio un gobernador. Mira, yo no quiero venir a pedirte un puente o una ruta. Quiero hacerlo yo. Si la Argentina crece al 5%, yo lo hago yo. Hago 10 puentes, no un puente. Entonces, están todos pensando, cada uno a su manera, no digo todos, la gran mayoría pensando en que el equilibrio fiscal nos da crecimiento, que después del ordenamiento de las variables, como vos decís, se sinceraron tarifas, se sinceraron temas. Yo me acuerdo ver una imagen de un colectivero hace un tiempo atrás que decía, un pasaje de colectivo es más barato que un Jorgito. Perdón que diga la marca, pero digo un alfajor, por decirlo de alguna manera. Entonces... La gente de Jorgito, por favor, que le mande unos alfajores a Santil. Cuando nosotros éramos chicos y íbamos a la facultad, a mí me tocaba tomar el 60, ponele. ¿Te acuerdas que cortaba boleto? Sí. Estaba en la talonera, que depende de la distancia, el 60 era lejos, entonces tenía 2 pisos, a veces 3 pisos. Sí. Entonces te cortaba el boleto, depende de la distancia. Te digo, de eso vivía antes. Se fue transformando todo. Sí, el colectivero vive del subsidio y no del ticket que lleva, el servicio. Entonces... Bueno, a ver, el tema de los subsidios chocó con la tragedia / masacre de 11, ¿no? Ahí se acabó. Porque el subsidio iba todo... Las empresas no hacían lo que tenían que hacer, el subsidio tenía coima, retorno para un lado para el otro, un escándalo. Pero además es todo lo que no pasa en otra parte del mundo, pasa en nuestro país. Entonces empezás a corregir. Pero ahora hay un título que dice, desde que Milei subió, la tarifa aumentó en promedio 560 y pico %. Yo voy a decir algo antes de que diga con el ministro. Esto es como decir, de 0 a mucho...
obviamente vos tenés 565%, ¿entendés? Me hizo acordar, esto es una cosa breve. Cuando yo empecé en La Nación Más, La Nación Más era un lifestyle, no era un canal de noticias. Entonces, como yo llegué con una impronta, me decían, Majul, creció, en tu horario crecimos el 1000%. Le digo, ¿de cuánto? ¿De 0? Eso no es nada. Le digo, Claro, bueno, claro, el 1000 de 0 no va. Claro, Pero, hay que analizar las proporciones, ¿no? Acá no se pagaba tarifa. Y digo, los que podíamos pagarla no pagábamos la tarifa correspondiente, ¿está? pero más allá de que está mal, déjame decirte algo. Y la inflación era del 211%. Y la pobreza del 54%. Y todas las variables de un país que venían decreciendo década tras década. Entonces, vos tenías serruchos, pero ibas siempre para abajo. Hoy la Argentina empieza a ir hacia arriba, basado, primero, en el sinceramiento de las variables, en el equilibrio fiscal, que es la columna vertebral de un país, porque entonces, si vos no tenés equilibrio, o endeudás, entonces jodés a las generaciones futuras. O tenés más impuestos, jodés a los actuales y trabas la economía. O emitís, y la inflación hace más pobres. Y la Argentina lo probó, y lo entendió el más humilde, el de a pie, el que se toma el tren todos los días. Entonces, y la Argentina está creciendo, y las variables económicas y macroeconómicas van al alza, no todo lo que quisiéramos, y por eso es el impulso del 2026, tener presupuesto, tener inocencia fiscal, tener una modernización laboral para generar trabajo. La visión del presidente está claro, equilibrio, crecimiento, generación de trabajo, equilibrio, crecimiento, generación de trabajo, y ahí va, porque entonces va a empezar a llegar. ¿Cómo le va a llegar más salario? Y porque la inversión que está llegando, el crecimiento va a potenciar todas las áreas de servicios laborales. Vas a recuperar construcción, vas a ir recuperando todos los segmentos ahora que vuelvo a decirte algo que dijo el presidente. Igual ha crecido la Argentina dentro del ajuste. Obviamente cuesta que le llegue a todos de la misma manera. Tenemos unos minutitos más después de los títulos, ¿eh? Sí, claro. Perdón si me excedí en la explicación del tema de los subsidios, pero me parecía que era importante entenderlo. Noticias, díganle a Mariana Ayalo que no la podemos llamar a la hora que pactamos, así que puede disponer de su tiempo, etcétera, etcétera. Dale. A esta hora, así están las cosas. Noticias en un minuto. 11 de la mañana en punto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires 29 grados 4 décimas. Javier Milei reunió a su gabinete con un asado en Olivos para hacer un balance del año. El presidente recibió a sus funcionarios más cercanos antes de que se trate el presupuesto 2026. Acusaron a Cristina Kirchner de recibir pagos ilegales en la causa Cuadernos. Los testimonios apuntan a que la expresidenta actuó como jefa de una organización delictiva. Está ausente tras haber sido operada de una apendicitis. La hermana de Messi sufrió un accidente automovilístico en Miami y debió postergar su casamiento. María Sol se descompensó mientras manejaba y chocó contra una pared. Está fuera de peligro, pero sufrió la fractura de 2 vértebras y otra en el talón, además de una quemadura y una lesión en la muñeca. 11 de la mañana en punto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires 29 grados 4 décimas. El Observador 107.9. Noticias en un minuto. Hasta las 13. Majul 107.9 en El Observador. Últimos minutos con el ministro del Interior que vino al piso del Observador 107.9, a quien le agradecemos que haya venido al piso del Observador 107.9. Actualizame los datos del tiempo y decime cómo va a estar las próximas horas, Sí. incluida la Nochebuena, que mucha gente pregunta si tiene que... Mesa adentro, mesa afuera. Mesa adentro, mesa afuera. 29,4 la actual en Buenos Aires. De sensación térmica tenemos 31 grados 4 décimas. Humedad del 58%. Mañana completamente despejada. La máxima pronosticada para hoy es de 32 grados. A la tarde no se descartan algunos chaparrones, así lo dice el Servicio Meteorológico Nacional, pero solo por la tarde, porque mayormente nublado va a estar a la noche con 26 grados de temperatura. Mañana miércoles, mínima de 23, máxima de 34. El Servicio Meteorológico Nacional vuelve a decir que durante la mañana va a estar
estar parcialmente nublado. A la tarde van a haber algunas lluvias y lo mismo a la noche con 23 grados de temperatura. Así que tal vez para que la cena de Nochebuena y Navidad no quede bajo el agua, te conviene la mesa adentro. Le vamos a pedir al ministro de Interior que se prepare porque voy a ensayar una sección que me resultó muy bien con el presidente de la Nación el domingo. La sección podría llamarse ping-pong, pero con derecho a paso. Quiero decir, paso. Ok. ¿Qué sé yo? Le pregunto por, no sé, por Riquelme y me dirá, no, paso. Pero me tiene que decir lo que piensa sobre la persona en función de la actualidad, ¿eh? ¿Cómo ¿Pero se por qué? Esa bueno, manía que tenemos del no, ping-pong, ¿no? no es una manía. Yo le doy la explicación. A ver, ¿cuál es? Revela el estado de ánimo que tiene con respecto a esa persona en este momento. La situación política de esa persona en este momento. Sus deseos personales más allá de los políticos. Pero es muy difícil en un ping-pong meter todo eso adentro. Eso No, es como... en las respuestas va a meter. De manera que se va a hacer más real. El presidente Milei, yo le hice un ping-pong e hizo dos pasos. Una creo que con Lula y otra con Paolo Roca de Techín. Dijo paso. Esos dos pasos fueron, ¿sabe? El círculo rojo está... a ver qué pasó. Así que, ¿está preparado? Sí, estoy preparado. Y le digo a nuestra audiencia que solamente vamos a acceder a llamar al programa de Luis Gasulla 107.9 a la mañana, porque él lo pidió medio de Camunetti, a mí no me dijo nada. Si llegamos, así lo lograremos, si llegamos a 1000 likes antes de las 12 del mediodía, ¿ok? ¿Nos pones un like? Cierro paréntesis. Bueno, ministro. Igual, antes del ping-pong, ¿me sí. dejas hacer una síntesis de por qué en la tormenta de ideas yo creo que se nos pasa por alto algunas cosas que están pasando? Yo digo, vos venís cerrando el ejercicio con un presupuesto con media sanción, vamos el viernes a la sanción. Venís con una actividad económica más 5.3 interanual. No es menor. La actividad económica, la alza, crecimiento acumulado los primeros 7 meses, 4.5%. Los primeros 7 trimestres, 4.5%. Venís de un superávit comercial de 2.500 millones, 4 veces proyectado por el REM. No es menor, ¿eh? Récord de exportaciones en cantidades. Superávit energético acumulado, 6.900 millones de dólares. Exportaciones... Es récord, ¿no? El superávit. Récord. Y va a seguir yendo en esa dirección. Exportaciones manufactureras industriales. Cuarto mes... más alto en los últimos 11 años. Exportaciones manufactureras industriales. Industriales. Pobreza 27.5. Es un tema menor, es un temón. La pobreza desde 2018, ¿no? Que no se lograba el 27. Exactamente. Digo, un trabajo ahí de capital humano, un trabajo de la economía, de la estabilidad. Inflación mayorista 1.6. Digo, empleo 238.000, no es más que te lo planteaba antes. El presidente dice que la inflación mayorista de 1.6 preanuncia una inflación hacia la baja, hacia mitad de año. Absolutamente. Absolutamente ir en ese camino. Y riesgo país 560. Es el camino correcto y se tiene que empezar, a ver, se nota, pero se tiene que empezar a notar de forma pareja en todos los segmentos. Ok. Nombres y situaciones. Santilli, gobernador 2027, gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿sí o no? ¿Por sí o por no? Es un tema que me apasiona, pero eso se verá el año que viene. Yo te digo, es como... Pero el deseo... Me encanta la provincia, hay que reformarla, transformarla, ayornarla. Tiene todo, me apasiona, me vuelve loco, me encanta, pero me gusta en el sentido, los temas abordarlas, darle seguridad a los ciudadanos, infraestructura, inversión. Es la provincia. Reelección de Milei 2027, ¿sí o no? Argentina tiene que consolidar el cambio cultural. No Sí. podemos ir 4 años para un lado y 4 años para otro. A mí me encantaría, pero es una decisión de más adelante, por supuesto, me encantaría. Desde lo personal, sí. Sí, personal me encantaría. Ok. Hay sustancia, ¿no? No, digo que es un ping-pong con sustancia. Está bien, Sí. está bien. Mauricio Macri. Lo primero que tenés para decir sobre Mauricio Macri. Es el tipo que inició un proceso de cambio en la República Argentina. ¿Y ahora? Yo creo que es el que surge Milei porque hubo un Macri antes que rompió ese camino, abrió esa avenida y Milei leyó todo lo que había que leer y dijo los cambios en 6 meses, rápido. ¿Y ahora qué hacemos con Macri? Para mí tiene que seguir siendo parte del cambio de la República ¿En qué rol? Argentina.
Bueno, pues yo no puedo decir cuál es el rol de un expresidente. Eso es un tema del presidente y del expresidente. Es un ping-pong con un poquitito de tenis y otro poquito porque de... vos me decís, ahora vos me decís, ¿sí o no? Sí, tiene que ser Sí. parte de este camino de cambio. Sí. Chiqui Tapia. Mirá, tiene que poder explicar qué es estafa y tiene que darle certidumbre al fútbol argentino. El fútbol argentino va para un lado y para el otro. Me pareció muy malo lo de esa copa tremenda. Y tiene que aclarar todo este tema. La copa de escritorio, Rosario. Digo, y pará, y a un ídolo como Di María, que tiene que ser un ídolo de todos, ¿no? De un equipo otro. Es un campeón del mundo, nos trajeron la Copa del Mundo, nos trajeron 2 Copa América, tipo un jugador distinto, qué sé yo. Me pareció que estuvo poco feliz. ¿Y los casos de corrupción o de presunta corrupción? Todos tienen que explicar. Acá no hay un margen para la no explicación y la no transparencia. No hay un margen. Designación de los nuevos auditores en la Auditoría General de la Nación. Ritondo dice que es un escándalo y ya lo judicializó. Y el gobierno y Martín Menem y supongo que Karina Milei dice, hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Qué dice? Te lo diría, primero es una facultad del Congreso, ¿Sí? no es una facultad del Poder Ejecutivo. ¿Sí? 100%. Los desauditores lo definen. 3 por la Cámara de Diputados, 3 por la Cámara de Senadores, es lo que se está discutiendo ahora. Obviamente la composición de la Cámara hasta el 10 de diciembre tenía otra realidad, donde obviamente el kirchnerismo tenía 2 lugares. Y el PRO tenía un volumen diferenciador. Tenía otros 37 diputados. Okay. A partir de diciembre tenés otra realidad. No obstante ello, más allá de esta discusión, que es una discusión en el Parlamento, es una discusión obviamente que ahora está planteada en términos en la justicia, yo vuelvo a decir algo que dije al otro día. El trabajo del bloque del PRO ha sido contundente e incolumnado siempre, desde que empezó el presidente de la Nación. Pero Ritondo dijo del falta de gobierno. códigos y pim, pam, Bueno, pum. siempre se dan esas discusiones y son debates dentro del Parlamento, pero más allá de eso, yo le estoy muy agradecido a Cristian, ha hecho un trabajo durante estos 2 años y incluso ahora en la sanción de la media sanción del presupuesto, acompañando todos los temas. Esto es un ping-pong de valoración. Lo primero que se te ocurra, presidente Milei, Un distinto. Karina un Milei. reformista, un tipo que tiene una visión clara de la Argentina que quiere. Karina Milei. Una gran armadora. Es la armadora detrás porque, déjame explicártelo, no hubiera sido posible el triunfo que hubo en octubre si ella no hubiera estado articulando provincia por provincia, distrito, la gran actora detrás del presidente en la construcción de este triunfo de la Libertad Avanza en octubre, que nos permitió pararnos de una manera distinta como país y obviamente ahora hay que seguir trabajando para que esto se consolide. Santiago Caputo. Un tipo muy inteligente. Muy inteligente. Manuel Adorni. La verdad, encontré un gran tipo. Me llevo muy bien con él en el trabajo cotidiano. Muy bien. Con lo cual no lo conocía y estoy muy bien. Trabajamos en sintonía total. Luis Caputo. Bueno, un brillante. Es un tipo que la economía le pega con las 2 piernas. Federico Sturzenegger. Algo de lo que necesitamos muchos en nuestro país. Todo lo que está haciendo de destrabar, desconcentrar, es muy importante. Es otro de los factores del crecimiento de la Argentina. Sandra Petovelo. La verdad que un trabajo enorme está haciendo. Una fenómena. Porque enfrentó a los gerentes de la pobreza. Trabajó para bajar, obviamente también la economía ayuda, trabajó para bajar la pobreza. La verdad que está haciendo un trabajo enorme. Patricia Bullrich. Bueno, me tocas una fibra sensible porque como vos sabés que a mí el tema de la seguridad me importa y mucho. Es una guerrera con la que yo trabajé codo a codo. Los dos enfrentamos el crimen organizado y yo la banco muerte. Jorge Macri. Un jefe de gobierno que está haciendo pie en una ciudad. Le tomó un tiempo al principio y ojalá haga pie. Ritondo. Un amigo y un tipo que ha sido un baluarte enorme en estos 2 años de transformación del presidente. Ahora vamos por la oposición. Digo rapidito, yo lo tiro rapidito. Vos tomaste el tiempo que te... Moyano. Y yo pienso diametralmente opuesto. Me parece que debieran de entender la realidad hoy que tienen a la mitad de los trabajadores en la informalidad. Y ese paso, si lo dan, va a cambiar la Argentina. Y va a cambiar que tengan derechos los que no tienen. Cristina Kirchner.
Para mí es el pasado. El pasado en el que yo no creo. Yo no creo en el populismo que termina arruinando, fundiendo los países. Máximo Kirchner. No lo termino de sacar. No entiendo, no termino de entender cuál es la visión. ¿Cuál es su visión? No lo termino, pienso en las antípodas, estoy en las antípodas. Juan Grabois. Juan Grabois. Yo tuve muchas discusiones con Juan Grabois. Muchas. De hecho, alguna vez me acusó que lo metí preso 2 veces, cosa que es verdad. Pero ¿Cómo lo metí preso? Porque me había roto toda la vidriera de la Auditoría General, de la Auditoría, no, perdón, me salió la auditoría. Sí, de la Agencia de Control Gubernamental, Sí. habían roto todos los vidrios, le habían pegado a los policías y yo no iba a permitir que... Viste que a veces... Pero un juez decidió meterlo preso, supongo. Bueno, a mí me pedían que le dé soltura del lugar y yo dije, de ninguna manera, tiene que cumplir todas las de la ley. Pero más allá de eso, yo no entiendo a aquel que se dice peronista y... ¿Viste? Y el peronista cree en el trabajo, cree en la movilidad social, no es movilidad social el subsidio. Yo ahí es donde me pierdo. Me pierdo y no. También pienso distinto. Yo creo que hay que generar trabajo en nuestro país, que hay que formalizar a la sociedad, que tiene que tener derechos. Todo lo contrario de lo que hacen. Kicillof. Mal gobernador. Desastre la provincia. Desastre. Pienso muy contrario. ¿Sabes qué pasa? Me mata el que se llena la boca hablando de educación y la destruyen. Me mata el que dice que va a cuidar a los bonaerenses y no los cuida, no se hacen cargo y miran para el otro lado. Me mata el que te dice que va a generar trabajo y lo único que genera es informalidad. Todo al revés, ¿viste? Es un relato todo. Podría pasar por todos los gobernadores, porque usted o vos lo conocés a todos, ministro. Conozco bastantes, no todos. Pero no. A ver, de todos los gobernadores, el que es más interesante para negociar. No, cada uno es interesante en sí mismo. No pone ranking, porque no, después se le pone celoso a uno, Por supuesto, eso es verdad. Sí, También, sí. pero cada uno tiene una realidad distinta en su provincia. ¿Qué sé yo? Vos mirás San Juan, que se está convirtiendo en la cuna de... es la minera más importante, la mina de cobre más importante, que si se empieza a trabajar, ¿no? Más importante del mundo. Pero San Juan, la conciencia social que construyó la provincia respecto Alrededor de la a la minería. minería sustentable. Sí. Porque ¿viste? A ver, Canadá es un país ecológico, ¿sí o no? Sí. Sí. No conozco en detalle, Número pero uno minoría entiendo del que mundo. Sí. Entonces yo digo, ¿qué hicieron? Construyeron una minería sustentable. Bueno, la conciencia social que ha trabajado, por ejemplo, en esa materia San Juan o Catamarca, va en la dirección del proceso de desarrollo que el cobre es el oro del antaño. Sí. Hoy es el cobre. ¿Por qué? Porque Y todo Mendoza esto va de por la ahí, ¿no? transmisión- También. Sí. Ahora voy para el otro lado. Voy para el otro lado, te vas a Entre Ríos. Un tipo que tiene una visión, que tiene una provincia con otra realidad, Rogelio que está tratando Frigerio. de ponerla Sí. en crecimiento, que la está llevando hacia un lugar distinto. Va en esa dirección. Tenés de todo, tenés en la Patagonia, andate para el sur. Bueno, yo le llamo nuestra Abu Dhabi y nuestra Dubái. Abu Dhabi es Neuquén, porque tiene todo, y Dubái es Río Negro, porque es la que va a hacer todos los servicios de Vaca Muerta. Va a Sí, salir- terminen de hacer los caminos ahí, por favor, ¿no? Porque uno va a Vaca Muerta, que es el siglo 30, Bueno. y pasa por el camino, van los camiones, que es el siglo 17, ¿no? Creció más la inversión privada que la infraestructura necesaria para poder hacerlo. Bueno, pero el otro día estuve trabajando largo y tendido con ellos y están pensando en, desde el sector privado, hacer la infraestructura en 2 dimensiones. La primera dimensión es la infraestructura logística para la producción y el desarrollo, y 2, pensando en el futuro, la infraestructura para el turismo. Porque algún día por ahí Sí. tus recursos, Sí. entonces bueno, las 2 cosas. Y Río Negro, que es la que va a hacer los servicios, además de tener producción, y todo, va a hacer los servicios de esto, con lo cual, por eso te dije Abu Dhabi, Dubái. Abu Dhabi es la rica, Sí. Dubái parece que es más rica que Abu Dhabi, pero no, Sí. es la que menos petróleo tiene, y entonces se reconvirtió a otros que, bueno, eso está haciendo Neuquén y Río Negro. Ojo que hay un trabajo muy interesante ahí. Entiendo, Y ministro. después te miro una Misiones que desarrolla con su agenda verde que tiene, con el cuidado.
Podría hablar de todas las provincias porque estoy trabajando con ellos y mucho. Tenía el compromiso de liberarlo, como se dice ahora, es moderno, liberarlo, ¿viste? Es como si estuviera preso a la gente, es liberarlo. Y cuarto, lo voy a liberar, pero le hago dos preguntas. Antes de marzo sale presupuesto, reforma laboral, inocencia fiscal, glaciares y no sé qué más me queda. ¿Sale o no sale antes de marzo? Sí. ¿Todo? Tendría que salir porque eso les sirve, déjame decírtelo de esta manera. Primero les sirve a los argentinos. Después le da previsibilidad a un gobierno. Les sirve a los gobernadores. Digo, glaciares es devolverle a los gobernadores su potestad constitucional. Federalismo puro está haciendo ahí el presidente. Y desarrollo en sus provincias y su matriz. Tener una armonización laboral es para los argentinos y le va a repercutir en la relación en los gobernadores. Inocencia fiscal es camino hacia los gobernadores, sus recursos van hacia las provincias. Entonces, todo esto tiene que empujar el camino de un crecimiento sano, contundente, hacia el 2026. Y debería salir antes. Y después mi pájaro, tengo un pájaro que acá es un pájaro malo, que acá dice, che, Santilli le dio ATN a Tucumán, a Catamarca, creo que también a Entre Ríos, a Chaco, y resulta que los diputados no pudieron hacer pasar el capítulo 11. Viejo, no hizo la gran Santilli, porque la gran Santilli es, te pago si vos, entre comillas, te pago si vos me respondés, y si no me respondés vos te pago. ¿Qué pasó ahí? Es buena tu pregunta, es buena porque... Pero el pájaro, ahora me sacó el pájaro loco, fue el pájaro ese malo. Pero son cosas que hay que preguntar. Sí. Es de las colocaciones de ATN más bajas de... Primero, ¿qué es un ATN? Un ATN es un aporte del Tesoro Nacional extraordinario para que en situaciones climáticas, situaciones complicadas, financieras, etcétera, de las provincias. Viene los aguinaldos. Cada provincia hizo una introducción de temas situación por situación de cada una de las provincias. Algunas por situaciones climáticas catastróficas y otras por situaciones financieras de cumplimiento de ATN. 68.000 millones. Debe ser de las cifras más bajas de todos los gobiernos. Seguimos estando entre las cifras más bajas. La última. Pero es asistencia del Tesoro Nacional a las provincias en esta materia. Sí. ¿Y los votos? Los votos salió el presupuesto, salió inocencia fiscal. Vamos camino a tener una modernización laboral, vamos camino a tener reformas estructurales. Ese es el camino. No tiene que ver con dar y venir. No tiene que ver con eso para mí. Tiene que ver con ponernos de acuerdo con políticas centrales, que es lo que venimos haciendo con los gobernadores. Ministro, gracias. Felicidades para usted, para vos, para la familia. Y nos estamos viendo en cualquier... Va a ser un verano agitado, ¿eh? Así que extraordinarias, ordinarias. Nosotros teníamos vacaciones, algunos periodistas. Vamos a seguir trabajando el verano. Aprovechan que nos vamos de vacaciones. Igual aprovecho para desearle felices fiestas, que tengamos paz, que nos encontremos con nuestras familias, que el 2026 sea un mejor año para todos los argentinos. Gracias, ministro. Gracias.